Los 90 fueron una época extraña. Existía en TV, el rock estaba en decadencia, Kurt Cobain se había suicidado y los Guns se habían separado. Una década donde no existía WhatsApp ni Facebook y aún éramos libres del reggaetón. Las llamadas se realizaban a través de cabinas telefónicas y los celulares un lujo. Esta época tenía que terminar por lo alto y así fue. No contentos con todo lo que pasaba en esta década, a un grupo de directoras se les ocurrió mezclar en una obra filosofía, artes marciales y ciencia ficción. El resultado, una de las mejores películas de la historia, Matrix. Matrix es una cinta totalmente revolucionaria para su época y el día de hoy queremos analizar uno de los aspectos que hicieron especial esta cinta: las ideas filosóficas que mueven la trama de la película. Es decir, vamos a analizar qué tiene que ver la filosofía de Platón, en lo referente al mito de la caverna y al mundo de las ideas, con la trama del film. Sean bienvenidos, habla Angelus y como siempre, gracias por procrastinar con nosotros. Quisiera dar un aviso de spoilers, pero estamos hablando de una cinta de hace más de 20 años. Capítulo 1. ¿Qué es Matrix? A menos que hayas vivido en una cueva los últimos 20 años, debes conocer, así sea por las múltiples referencias que se han hecho, la cinta de las hermanas Wachowski. Obviamente nos referimos a Matrix, esa cinta que muestra sujetos en unos trajes cool, exageradas piruetas de artes marciales, espectaculares tiroteos, elementos del cine noir y una historia novedosa para su época. La película trata de un sujeto, Thomas Anderson, que vive dos vidas. En el día es diseñador en una famosa empresa de software. En la noche, un gran hacker conocido como Neo. Thomas Anderson un día conoce a una misteriosa y atractiva mujer, que se hace llamar en el bajo mundo como Trinity. Ella pretende que conozca a una de las más importantes leyendas dentro del mundo de los hackers, Morfeo. Después de una serie de dificultades, Neo se encuentra con este hombre, con Morfeo, y van a tener una charla bastante interesante en una escena que es famosa. Morfeo le dice a Neo, a nuestro protagonista, que debe escoger entre la píldora azul o la píldora roja. Con la azul, Neo va a olvidar todo y va a continuar una vida normal. Y con la roja, él va a conocer la verdad. Esto se lo hice de una manera bastante épica, con rayos de fondo y un ambiente de suspenso, para recrear una excelente escena. Ante esta disyuntiva, ante estas opciones, Neo solo tiene una opción: debe tomar la píldora roja. Pues ¿por qué? Porque si no la película hubiese terminado ahí y nada más hubiese pasado. Pero ahí es donde viene el giro, ahí es donde viene lo importante. Y es que básicamente Neo, gracias a esta píldora, comprueba que lo que ha percibido, lo que ha vivido, lo que ve, no es real. Todo esto es producido por un programa que simula la realidad en la cual todos están conectados. ¿Por qué pasa esto? Porque todas las máquinas tienen conectados a los seres humanos a una simulación que se hace llamar o que denominan como Matrix. A partir de este momento, Neo aprende artes marciales, manejo de armas y todas las habilidades necesarias para luchar contra las máquinas en su terreno, en la simulación. Y básicamente, esta es la historia. Es una historia bastante interesante, con unos tintes, como ya se mencionó, de filosofía, de artes marciales, de misticismo. Y ante todo es una historia que llama mucho la atención porque pues, nos va a mostrar la historia de un hombre que se revela a su realidad. Sin embargo, detrás de esta historia se encuentran una serie de ideas del filósofo Platón que queremos pasar a explicar detenidamente. Uno de los atractivos de esta cinta es cómo usa la filosofía, sin volverla algo complejo, para explicar las ideas de este filósofo de la antigua Grecia.
A continuación vamos a explicar detenidamente estas ideas de Platón, como ya se mencionó, lo referente al mito de la caverna y al mundo de las ideas. ¿Para qué? Para comprender de una manera más amplia la trama de la cinta de Matrix, de dónde provienen en este caso las ideas filosóficas que va a manejar la cinta. Capítulo 2. La realidad es más compleja de lo que creemos. El mundo de las ideas de Platón. Platón desconfiaba de la realidad. En sus textos La República y El Fedón analiza cómo los sentidos nos mienten. Peor aún, los sentidos nos muestran las cosas como no son. Nos muestran solo apariencias. De ahí que el objetivo de estas obras, de estas grandes obras de la filosofía, consiste en desarrollar lo que se conoce como la teoría del mundo de las ideas. Lo primero que debe quedar claro es que para Platón lo real, todo lo real, es dual, es doble. Es decir, se compone de dos mundos. El primero es el mundo de lo sensible, el mundo que nos muestra nuestros sentidos. Todo lo que vemos, sentimos, oímos, se encuentra en este mundo. Es un mundo cambiante y es el mundo en el que estamos, el mundo de lo sensible. El segundo mundo es el mundo de la verdad, que Platón denomina mundo de las ideas. Es un mundo donde se encuentran las esencias de las cosas, un mundo donde todo es eterno. Platón cree que el mundo de lo sensible, donde está lo que vemos, donde vivimos, es solo una imagen, una copia mal realizada del mundo de las ideas donde está la verdad. Básicamente la tarea del conocimiento, la tarea de la filosofía consiste en reconocer cómo los sentidos nos engañan, cómo nos someten al engaño. ¿Para qué? Para alcanzar el mundo de las ideas, el mundo de la verdad. Entonces surge la pregunta, pues, ¿cómo se relaciona esto que se está diciendo, lo de los dos mundos? Uno es una copia del otro, una copia mal realizada, con la cinta de las hermanas Wachowski. Explicado como lo hemos dicho, pues es evidente la relación. Porque en la Matrix tenemos el mundo sensible, que es el de las personas al cual están conectados, toda la simulación, y el de la verdad. Las máquinas, los rebeldes, la lucha. E incluso como estrategia estética, las directoras diferencian muy bien estos dos mundos. El de Matrix tiene un croma verde constantemente que hace referencia a los códigos que siempre están mostrando. Y el otro es un color mucho más opaco que nos muestra pues la realidad que vienen a vivir las personas. En el fondo es como si la cinta quisiera decirnos que el conocimiento es una carga, es algo difícil. Y podemos decir que así como hay relación entre Platón y Matrix, porque pues ya vemos que las hermanas Wachowski usan su idea de la división de los dos mundos y como un mundo es un engaño y es una copia de otro, también vemos una diferencia. Para Platón, reconocer la verdad es llegar a un lugar brillante, a un lugar mejor. En Matrix pasa lo contrario. Apenas reconocemos la verdad, estamos en un lugar más incómodo, más difícil. Sin embargo, ahí no se agotan las semejanzas. No solo se agotan en que existen dos mundos, no. La cinta va a explorar algo que es mucho más interesante. Y es lo que Platón denomina la alegoría de la caverna. Alegoría que vamos a explicar a continuación. Capítulo 3, la alegoría de la caverna o la dificultad de la libertad. Platón, en el capítulo 7 de su libro La República, va a hablarnos de una de las ideas más famosas de la historia de la filosofía, lo que él denominó la alegoría de la caverna, la cual nos dice lo siguiente. Imaginemos que unos hombres han estado siempre encerrados en una caverna. Estos hombres están atados a un muro y solo pueden ver lo que está frente a ellos. Atrás de ellos existe una fogata y unos hombres que mueven objetos frente a la fogata.
De manera que lo que ven los hombres amarrados son las sombras de los objetos que se proyectan gracias a la luz. Platón pues hace una pregunta que es necesaria. ¿Cuál es la realidad de unos hombres que viven bajo esta condición? Pues la respuesta es evidente. La realidad de estos hombres son las sombras. La realidad de estos hombres que están atrapados son esas sombras que es lo único que han visto durante toda su vida. Y Platón nos pregunta, pues, ¿qué pasa si uno de estos sujetos se libera o alguien lo libera y ve que lo que ha habido siempre es una mentira? Pues si alguien en estas condiciones se libera, primero va a sufrir un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque básicamente todo eso en lo que él creía, todo eso bajo lo cual vivía, es una ilusión. Eso que se creía cierto, ahora es una mentira, es una ilusión. Y por eso tiene que vivir una carga pesada, tiene que soportar esta nueva realidad, empezar a adaptarse a un nuevo cambio. Y esto, después de superar este proceso, si logra superarlo, le va a permitir ver que la realidad es mucho más amplia de lo que él creía en un primer momento. Es decir, este sujeto ampliaría su visión del mundo. Y pues, Platón hace otra pregunta importante. ¿Qué pasa con este hombre que se liberó y decide volver a contarle a sus compañeros lo que vio? Mejor aún, ¿qué pasa si intenta mostrarles a sus compañeros que están amarrados que lo que ellos creen realmente no es cierto? Matrix encarna de manera magistral la alegoría de la caverna. Y pues de paso responde estas dos últimas preguntas. Que en primer lugar tenemos a un hombre, Neo, que vive en un mundo que son sombras, es una realidad virtual, que considera son reales. Es un hombre que está atado al muro y solo ve lo que le es permitido ver, lo que la simulación le permite ver. Pues a este hombre, un grupo de personas, la Resistencia, Trinity, Morfeo, lo liberan y le muestran que eso que entendía como real no es real, solo son sombras. Esta liberación pues para Neo va a ser difícil, va a ser dura, porque incluso los músculos nunca los había usado. Nunca había usado sus ojos, nunca había usado sus músculos y prácticamente tiene que ser reconstruido. Y pues hay un momento dentro de la película donde casi se vuelve loco por lo que está experimentando, pues debido a este cambio que prácticamente es insoportable para él. Y acá es importante hacer un paréntesis. Lo de la verdad y la dificultad, la dificultad que existe para soportarla, es interesante porque la película nos coloca un contrapeso, el personaje de Seifer. Este encarna ese deseo a retornar, este deseo de volver a vivir esa mentira porque era mucho más cómoda que el sufrimiento que está cargando, pues, o que se generó al conocer la verdad. Este personaje es un contrapeso que nos sirve para mostrarnos esa dificultad que existe de conocer las cosas como son. Cierro este paréntesis. Luego, cuando Neo acepta su nueva vida, entrena y vuelve a la Matrix con sus compañeros, lo que pretende es liberar a los otros. Pero pues los sujetos se van a resistir. Es decir, mostrar a otros que las cosas no son como ellos creen que son, causa demasiados problemas. Y esto es lo mismo que le pasó a Sócrates. Es decir, toda esta analogía hace referencia directamente a lo que él vio o a lo que él pudo percibir por la vivencia de su maestro. Lo normal es que aquellos que han vivido durante sombras no quieran tener un cambio, se resistan al cambio. Pues en resumen, Matrix es una excelente cinta que explica la alegoría de la caverna, que en el fondo pues significa la dificultad, esto es lo más interesante, que tienen los hombres para ser libres. Platón y Matrix nos van a hablar de lo mismo. Liberarnos de nuestras cadenas y asumir la libertad es un proceso extremadamente doloroso que requiere, en un primer momento, de dudar de todo lo que creemos cierto. Pues de ahí la metáfora de la píldora azul y la píldora roja. Y pues una pregunta interesante que podríamos hacer en este momento es:
¿qué píldora escogerías? ¿La azul o la roja? ¿Vivirías en la Matrix o en el mundo real? En conclusión, afortunadamente los 90 tuvieron cosas que valen la pena revisitar. La música de Oasis, Foo Fighters y películas como Matrix. Joyas que hacen que la vida sea interesante. Ahora, con respecto a Platón, el mensaje pues acaba de ser diferente. La invitación de este filósofo, del estudiante de Sócrates, consiste en que los seres humanos deben hacer un esfuerzo por liberarse de las cadenas que los atan. Y pues estas cadenas nos atan a sombras que nos inculcan desde el principio. Y es un proceso difícil, es un proceso arduo, este proceso de liberarse, de adquirir conocimiento. Que es pues una forma de leer Matrix, de analizar Matrix. ¿Cómo logramos esto? Pues en un primer momento desconfiando de nuestros sentidos, desconfiando de aquello que nos inculcan e investigando por nosotros mismos. Lo que pues se traduce como en que si no pensamos es imposible ser libres. Y con la alegoría de la caverna, Platón está describiendo cómo los seres humanos deben aprender a liberarse, a desapegarse de lo que la mayoría entiende por realidad. Que en el caso de Matrix, básicamente, es reconocer los dos mundos, reconocer que la existencia es mucho más amplia. Y esto se puede traducir en que simplemente no debemos conformarnos, no debemos repetir lo que los otros repiten. Porque pues en realidad, mucho de lo que creemos son sombras. Y pues esto nos lleva a un interrogante final de este podcast. ¿Cuáles serán esas sombras que creemos reales en nuestras vidas? Gracias por escucharnos, gracias por procrastinar con nosotros. Les agradecemos si se suscriben, esto es muy valioso para nosotros, nos ayuda a continuar en esta tarea. Y los invitamos también que nos aporten con sugerencias, con temas para continuar trabajando en torno a la filosofía y cómo la filosofía se relaciona con otro tipo de saberes o de contenidos. Nos escuchamos en la próxima oportunidad.